2003, este es el quinto año que se organiza esta serie de charlas coordinadas por la Asociación Física Argentina, la filial La Plata de la Asociación Física Argentina, digamos, basados en la generosidad del Salón Cultural Marino Rivadavia y su coordinadora Mónica Klaus, que nos brinda este espacio para todos los años, una vez por mes, juntarnos para hablar de física y en particular de cómo la física cambia la vida de las personas. Entonces los invitamos a participar del ciclo de charlas a lo largo de todo el año. En general vamos a tener las charlas ya sea los miércoles o jueves, el tercero de cada mes. En cada presentación vamos a ir anunciando la charla del mes siguiente para que puedan agendar. Este año iniciamos el ciclo con Eitel Pelzer. Eitel es un platense, nativo aquí local de la ciudad. Eitel trabaja en el departamento de electrotecnia de la Facultad de Ingeniería aquí en la Universidad de La Plata. Estudió física aquí en La Plata y se doctoró en física. Comenzó su carrera investigando cosas bastante separadas de lo que va a contar hoy. Eitel trabajaba en hidráulica y temas de modelización de las corrientes marinas en la costa argentina, para luego volcarse en su doctorado a áreas relacionadas con la electrónica de semiconductores. Bueno, actualmente se enfocan sus investigaciones especialmente en el área del efecto de la radiación sobre materiales semiconductores, con un interés para la industria aeroespacial. Y bueno, es profesor titular en la Universidad de La Plata, investigador independiente de CONICET, tiene un grupo de investigación con un numeroso grupo de estudiantes e investigadores que trabajan en esas áreas de conocimiento, y hoy en particular nos va a contar sobre la materia y su desarrollo desde el Big Bang hasta nuestros días, y en particular sobre el comportamiento de los otros. Bueno, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación. He participado en estas charlas previamente, donde algunos de los asistentes aquí también han dado charlas, y en realidad debo felicitar a la gente de la filial La Plata por la buena calidad de los expositores que invitan. Así que, no, agradezco sinceramente la invitación. En realidad, las cosas que dijo Luis, ninguna de esas voy a hablar. Porque, bueno, la parte hidráulica marítima pasó hace mucho tiempo, y la radiación sobre la materia tampoco vamos a hablar, sino sobre temas en los cuales estamos desarrollándonos ahora, que están relacionados también con esto. En realidad, cuando Luis Perdón, ¿me escuchan todos bien o necesito usar el micrófono? Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. Cuando Luis me invitó a dar la charla, me puse a pensar qué es lo que podía dar como charla, porque tenía que ser algo que fuera algo que no fuera demasiado específico ni demasiado puntual con respecto al tema a desarrollar, sino más bien un tema de divulgación. Yo hago física teórica, cálculos numéricos, nos dedicamos a física computacional, así que en realidad si yo desarrollara la charla sobre mi tema, lo que tendría que poner ahí son números que van pasando por la pantalla, y eso realmente sería muy aburrido. Entonces me puse a pensar mucho tiempo más, un poco más, sobre qué cosas podía hablar y qué podía ser interesante. Entonces a mí me parece que lo interesante es ver las ideas que nos han permitido llegar hasta este momento. En realidad esta es una descripción muy breve, acotada, seguramente muy incompleta, de cuáles han sido las ideas que nos han permitido llegar hasta este momento y qué es lo que se puede hacer hoy en día con las ideas que se han ido desarrollando y las mejoras que se han ido introduciendo en los últimos años. Yo en realidad no voy a hablar del Big Bang, simplemente lo voy a mencionar, así que si alguien esperaba escuchar algo de astrofísica, acá no lo va a escuchar. Entonces, bueno, la idea esa, es el Big Bang desde que se produjo hasta el presente. Cuando se produjo el Big Bang, según la teoría de la gente que sabe sobre estas cosas, se produjeron en ese momento, o se generaron todos los átomos existentes en la naturaleza, y eso produjo modificaciones en lo que era en ese momento el espacio se fue agrandando, y se fueron creando grandes nubes como esta, mucho tiempo después. Estas fotos son fotos sacadas de la página de la NASA, tomadas por el satélite Hubble, y son fotos del pasado, porque en realidad estas nubes
existieron hace 10.000 millones de años. Seguramente hoy son o muy diferentes o no existen y han cambiado su forma radicalmente. Pero lo cierto es que partiendo de aquí, ¿sí?, en algún momento los elementos que se generaron en esas nubes y elementos posteriores empezaron a generar lo que hoy nosotros conocemos como planetas. Los planetas se generaron de alguna forma a partir de esas nubes. En los planetas, por supuesto, ahí tenemos a Júpiter, Neptuno, Marte, la Tierra. Todavía planeta no. Sí, todavía no. Se empezaron a formar los materiales que nosotros percibimos hoy en día con nuestros sentidos. Todos los materiales que nosotros usamos los extraemos de la Tierra, de algún lugar, y los podemos utilizar por medio de transformaciones. Entonces, en ese sentido, todos los materiales que nosotros conocemos provienen de la naturaleza. Hoy en día, por suerte, estamos en capacidad de modificar, pero esa capacidad ha llegado después de mucho tiempo y de mucho trabajo. Mucho tiempo después de la creación de los planetas y del Big Bang y todo eso, y hace muy poco tiempo en términos astronómicos, aparecieron estos señores, Leucipo de Mileto, este señor, que propuso una teoría que era la teoría del atomismo. En realidad ellos lo que decían es que la materia, como último componente, eran unas partículas indivisibles que eran los átomos, ¿sí? Esa fue una teoría que ellos propusieron. Este señor vivió 500 años antes de Cristo. Es más, no se sabe si vivió. Se supone que vivió porque este señor, Demócrito de Abdera, dijo que había vivido. Demócrito de Abdera dijo que había sido discípulo de este señor, pero no hay noticias de la vida, de la existencia de este señor Leucipo. Así que probablemente haya sido algo que Demócrito creó por algún motivo que él sabe, o no, o efectivamente este señor vivió. Bueno, pero no importa. Lo cierto es que este señor formuló las primeras doctrinas atomísticas. Eso quiere decir que la materia, lo que ellos veían, lo que percibían con sus sentidos, estaba compuesta de pequeñas partículas. Por supuesto que no daban ningún tipo de composición a las partículas, sino que las partículas eran simplemente entidades que componían la materia, entidades muy pequeñas que componían toda la materia. Luego, Demócrito de Abdera, que fue un discípulo de este señor, de Leucipo, propuso que los átomos eran eternos, indivisibles, homogéneos, incomprensibles e invisibles. Hoy en día sabemos que la mayoría de estas cosas no se cumplen, pero en ese momento era realmente un gran avance. Avanzar sobre la teoría del atomismo y decir cómo estaba compuesta la materia en momentos que nadie hablaba de eso. Porque en los 6.000 o 7.000 años previos de civilización, nadie había dicho una cosa como esta. En el año 340 aparece este señor, Epicuro de Samos, que quizás es la parte o es la persona más importante de la teoría atomística, en donde lo que dice Epicuro es que en su masa y en su aspecto son los átomos infinitamente diversos y pueden adoptar todas las formas posibles. Unos afectan la esférica o cúbica. Fíjense que acá lo que está haciendo es asignando a los átomos las formas conocidas en ese momento. O elipsoidal, otros en cambio tienen una configuración cónica, cilíndrico-piramidal, algunos tienen superficies lisas, en tanto otros las presentan como elevaciones y depresiones, algunas veces son cóncavos y ásperos, otras están provistas de grapas en forma de suelo o de ancla, y sigue describiendo los átomos en donde dice que las grapas sirven para unir los átomos. ¿Sí? Está estableciendo de alguna forma o el conocimiento para decir que efectivamente hay alguna ligazón entre los átomos para que la materia en su conjunto se mantenga unida. Ahí hay una representación de un artista posterior donde justamente dibujó los átomos de acuerdo a la descripción que había hecho Epicuro. Esto, sin lugar a dudas, es un avance en esa época. Es un avance porque está describiendo cómo se componía la materia. El atomismo, después de estos señores, empezó a decaer. Aparecieron otros filósofos, apareció Aristóteles, y todas esas cosas empezaron a decaer con el tiempo y desaparecieron prácticamente durante muchos siglos. Pero en el año 99 a.C. aparece este señor, Titus Lucretius, que es un romano, y que escribe este libro que es De Rerum Natura, que es la naturaleza de las cosas. Y en la naturaleza de las cosas, este señor también era un atomista, y en ese libro describe cómo se comporta la materia o cómo se ve la materia, y lo describe con un ejemplo. Entonces él dice que sentado en un monte, él ve a un cuerpo de ejército romano
como una sola masa. Pero él sabe que si se acerca lo suficiente, va a ver de esa masa cada uno de los componentes. ¿Sí? Entonces está planteando nuevamente la idea del atomismo. Después de este señor, la idea del atomismo desapareció prácticamente por completo y aparece nuevamente con Dalton, en el año 1800, por ahí. Dalton toma las ideas de algunos de los atomistas y escribe en este libro, que es la teoría atómica, dice: los elementos están constituidos por átomos consistentes en partículas materiales separadas e indestructibles. Ahí está tomando las ideas de Epicuro. Los átomos del mismo elemento son iguales en masa y en todas las demás cualidades. Los átomos de distintos elementos tienen diferentes masas y propiedades, y los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos en una relación numérica sencilla. Y efectivamente, una fórmula química, por ejemplo, el agua, H2O, es una relación numérica sencilla de los elementos. Por supuesto, hay cosas mucho más complicadas que esto. Pero Dalton retoma esta teoría del atomismo para explicar cómo es la composición de la materia. Claro que esto fue en el año 1808. En ese mismo año, Dalton propone un primer modelo atómico. El modelo atómico de Dalton tenía esta forma, una esfera. ¿Sí? Por supuesto que no hubo forma de corroborarlo experimentalmente, porque en ese momento las técnicas de experimentación eran inexistentes, entonces no hubo forma de corroborarlo, ni saber si ese modelo respondía a algún experimento real. Pero un siglo después, en el año 1904, J.J. Thomson, que fue premio Nobel en el año 1906, premio Nobel de Física, propone un modelo de átomo. Ese modelo de átomo se llama budín de pasas, porque lo que hace es describir al átomo como si fuera una cáscara cargada positivamente, y sobre él se movían los electrones, y existía la noción del electrón, los electrones sobre esa superficie. Por supuesto, los experimentos demostraron que este átomo no era capaz de resistir los experimentos que se hacían en ese momento, y la idea de este modelo quedó completamente desechada. Pero este modelo tiene algunas virtudes, que son, por ejemplo, describir el tamaño de los átomos. La descripción que se hizo con este modelo del tamaño de los átomos es del orden de 10 a la menos 10 metros, o sea, la coma, 9, 0 y un 1, eso es efectivamente más o menos el tamaño de los átomos actuales, o el tamaño de los átomos. Unos años después, en el año 1913, Bohr y Rutherford propusieron primero Bohr, y Rutherford corrigió el modelo que había hecho Bohr con respecto al átomo, y propusieron un modelo muy parecido a lo que sería un modelo planetario, en donde hay un núcleo central y los electrones dando vuelta alrededor, en órbitas diferentes. En el año 1902, Bohr recibió el premio Nobel de Física, y en el año 1908, Rutherford recibió el premio Nobel de Química. Este es el modelo que nosotros, de alguna forma, hemos adoptado. Este modelo planetario, de alguna manera, es el modelo más usado en la actualidad. En el año principios del siglo pasado, en el siglo XX, Gastón de Bachelard, que era también un atomista materialista, describió a la teoría atomística como que polvo y nada abarcados en una ojeada. En realidad, el polvo se refiere a los átomos. En su estructura de pensamiento, él se está refiriendo a que uno puede observar, cuando observa materia, polvo o átomos y nada, átomos y vacío. Esos átomos eran los que habían descrito los griegos como el ser, y el vacío lo describían como el no ser. Y esa era en su descripción filosófica, porque además en la descripción filosófica de los griegos, en donde decían que todo estaba formado por los átomos, las partículas que cuando uno comía y sentía el gusto de las cosas, decía que los gustos agradables eran debido a átomos redondos, mientras que los gustos desagradables eran debido a átomos que tenían filos cortantes y por eso producían una fea sensación. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debemos describir la materia? Una de las respuestas está dada por Demócrito, ¿sí? En el año 500 a.C., en donde dice: el conocimiento verdadero y profundo es el de los átomos y el vacío, pues son ellos los que generan las apariencias, lo que percibimos, lo superficial. Eso fue dicho por Demócrito.
Entonces, efectivamente, Demócrito nuevamente está tomando la idea, bueno, o está expresando la idea de átomos sin nada, la que luego tomó Gastón de Bachelard. Ahora, ¿cómo nosotros describimos la materia? Nosotros describimos la materia en grandes líneas por sus estados de agregación. Los estados de agregación son los estados en los cuales nosotros, con nuestros sentidos, podemos encontrar cómo son las cosas, cómo es la materia. Entonces, por un lado, está el estado gaseoso. ¿Sí? El estado gaseoso, el aire, por ejemplo, lo que respiramos, es justamente ese estado. Luego está el líquido, ¿sí? Es el otro estado. Y finalmente está el estado sólido. El estado sólido, por supuesto, a diferencia de los otros dos, es un estado en el cual nosotros ahora nos vamos a referir mucho más. Pero lo importante es entender algunas diferencias entre estos estados de agregación. Diferencias que son básicas y que nosotros no vamos a andar en mucho, pero vamos a referirnos a algunas. Por ejemplo, el estado gaseoso es un estado en donde el material, el gas, ocupa todo el volumen del continente. ¿Sí? Todo lo que lo contiene lo ocupa. El estado líquido, en cambio, ocupa del contenedor una parte y establece una superficie con el otro medio. Mientras que el estado sólido toma una forma y se queda en esa forma, y no importa cuál sea la forma del contenedor. Entonces eso marca diferencias entre ellos. Nosotros, en particular, nos vamos a referir al estado sólido. El estado sólido que justamente establece diferencias con los otros porque las fuerzas que hay entre los átomos son mucho más intensas, muchísimas gracias, que las que hay, por ejemplo, en el estado gaseoso. Las fuerzas entre moléculas son mucho más débiles que las que hay en el estado sólido, por eso los gases pueden moverse o pueden adoptar toda la forma que tiene el continente. Muy bien. Los sólidos han sido muy importantes. A través de nuestra vida y a través de las civilizaciones han sido extremadamente importantes. Una de las partes que tienen los sólidos, que son los metales, han sido tan importantes para el avance de la civilización que algunas de las edades de nuestros periodos de evolución han tomado el nombre de los metales. Por ejemplo, el cobre, el zinc o el hierro. Lo que pasa es que se ha ido avanzando de acuerdo a las tecnologías existentes. El cobre es un material que se encontró en estado muy puro en la isla de en el monte Zagros, en Irán. Kipros es el nombre en griego. Y también en Anatolia, Turquía. Anatolia es la parte asiática de Turquía. Eso es lo que antiguamente se llamaba Anatolia. La ventaja del cobre es que se funde a los 1000 grados. ¿Sí? Y eso quiere decir que uno puede fundir cobre con carbón vegetal. La tecnología del carbón vegetal, 6000 años antes de Cristo, era conocida, entonces se podía fundir el cobre y darle la forma que uno quisiera. No obstante ello, como el cobre es un metal blando, y en estos lugares donde se encontró en estado muy bueno, muy puro, lo que hacían era también moldearlo a golpes. Como es un metal blando, eso se puede hacer. Pero, no obstante ello, fundirlo a 1000 grados no fue un problema y esa tecnología la lograron. Claro que hay que aclarar que todos los avances, como ocurre actualmente, todos los avances sobre las tecnologías y la mejora de los materiales han tenido en ese momento una razón o militar o de cosechas. Porque cuando tenían que arar la tierra y tenían que poner un arado, los arados antiguamente, en los primeros momentos, eran madera y en tierras donde había muchas piedras, los arados se rompían. Entonces tenían que buscar algo que les sirviera para no tener esos problemas. Y eso fue avanzando. Primero avanzó con el cobre, vino que el cobre daba resultados, pero no era mucho porque son metales muy blandos. Pero luego, en Egipto, alrededor del año 3000, encontraron que mezclándolo con estaño podían producir bronce. Y el bronce es un material mucho más duro que el cobre. Entonces lo que hicieron fue, produjeron produjeron bronce, el bronce es el cobre más estaño, y quienes fueron las personas más capacitadas en la producción de bronce fueron en Egipto y los sumerios, en la Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris. Luego, 1500 años después, pudieron lograr la tecnología del hierro. Y acá sí se necesita alguna tecnología particular, porque el hierro se funde a 1500 grados.
1500 grados no se alcanzan con carbón vegetal. Lo que hay que hacer es establecer hornos. Entonces tiene que seguirse todo un proceso para, una vez tomado el mineral de hierro, poder llegar a fundir a través de diferentes etapas de calentamiento y agregar algún tipo de otro material, por ejemplo, materiales orgánicos, para lograr aceros. Esas cosas las lograron en este momento. Y fueron los hititas en Anatolia, ahí en Turquía, los que empezaron a producir en forma, digamos, comercial el hierro. Y lo que hacían era intercambiaban lingotes de hierro con los otros pueblos, etc. Es interesante porque el hierro, bueno, fue el material más duro que se consiguieron. El hierro en realidad es un metal, dentro de los metales es un metal blando, se puede forjar a golpes. Pero lo que encontraron ellos es que mezclándolo con materiales orgánicos podían encontrar y podían establecer una dureza mayor. Eso significaba que estaban obteniendo aceros de diferentes calidades, por supuesto. Hay crónicas en donde dice que en el año 500 antes de Cristo, en Japón, habían conseguido aceros de una calidad excelente, muy diferentes a los que obtenían ellos, pero no se sabe cómo los han hecho. Hay muestras de eso, pero no se sabe cómo fue la tecnología para realizarlo. Lo interesante de estos señores, los hititas, es que encontraron que enfriándolo bruscamente, una vez que el acero estaba candente, cuando lo enfriaban bruscamente, el acero mantenía el temple durante mucho tiempo. Y eso era una cosa importante para ellos, mantener el temple, el filo, por ejemplo, de los arados, de las espadas, lanzas, etc. ¿Cómo habían logrado eso? Bueno, porque en el momento de enfriarlo bruscamente, el material se cristaliza y se logran cristales de hierro. Y acá entonces entramos en otra etapa, y es el hecho de que los sólidos, de los sólidos que nosotros estamos hablando, pueden tener dos aspectos diferentes. Pueden ser cristalinos o pueden ser amorfos. Los cristales son justamente una distribución periódica de los átomos en el espacio. ¿Eso qué significa? Que en la estructura atómica, este átomo es igual a este, es igual a este, es igual a este, es igual a este, es igual a este. Siempre hay un periodo de diferencia y eso establece justamente el comportamiento de los cristales. Diferente es el comportamiento de los materiales amorfos. Nosotros no nos vamos a referir a los materiales amorfos, pero los materiales amorfos tienen un comportamiento que es diferente a los materiales cristalinos. Entonces ahora nosotros vamos a hacer un pequeño recorrido sobre algunos materiales cristalinos que son de interés. En la naturaleza, los cristales se dividen en 14 clases. Hay 14 clases cristalinas, 14 grupos cristalinos, los cuales, en combinación con ellos, se puede llegar a 230 grupos en total, y no hay más. Esos son todos los tipos de cristales que nosotros podemos obtener, en la naturaleza o fabricados por el hombre, es lo mismo, no hay más que eso, son 230. Y eso se sabe porque analizando algunos trozos de materiales provenientes del espacio profundo, como meteoritos y todo eso, se han encontrado los cristales exactamente en las estructuras que había aquí en la Tierra. Por lo tanto, eso fue una especie de confirmación de que efectivamente todos los grupos son los que se describen aquí, los 14 grupos. Hay grupos cúbicos, eso quiere decir que los átomos en su disposición microscópica forman un cubo, con un átomo en cada vértice del cubo. Luego hay grupos tetragonales, hay grupos hexagonales, ortorrómbicos, eso quiere decir que las dimensiones entre ellos son diferentes, la de la base con respecto a la altura. Luego hay romboédricos o monoclínicos, quiere decir que hay ángulos que no son de 90 grados entre los ejes, y triclínicos. En fin, esos son los 14 grupos que existen en la naturaleza. Uno de los cristales muy conocidos es este que nosotros vemos acá. Este cristal tiene un átomo aquí, otro aquí, otro aquí, bueno, y toda esta disposición en donde hay átomos en cada uno de los vértices de ese cubo. Cuando los átomos que conforman este cubo son carbonos, ¿sí?, entonces lo que nosotros tenemos es el diamante, ¿sí? Y esa es una piedra muy codiciada, muy conocida desde hace miles de años, y justamente le da a este material, el tipo de unión que tienen los átomos, le da las características que tiene el diamante, porque entre estos átomos la unión que se establece es una unión que se llama covalente, y eso significa que este átomo y este átomo están compartiendo un electrón cada uno de ellos. Eso hace que esa unión sea extremadamente rígida.
el diamante es el material más duro natural que nosotros conocemos. ¿Sí? Entonces, este tipo de uniones hace que los materiales sean muy rígidos. En realidad, hay muchos materiales que tienen este tipo de estructura. El silicio, por ejemplo, el que se utiliza en las computadoras, en los chips, en todas esas cosas, tiene este tipo de estructura cristalina. El germanio. Luego tenemos, por ejemplo, una estructura hexagonal. Si esta estructura hexagonal, al igual que la anterior, los átomos fueran carbonos, lo que nosotros tendríamos sería grafito. La mina de los lápices. Entonces pueden ver ustedes que para un mismo átomo en diferentes estructuras, nosotros tenemos comportamientos que son absolutamente disímiles. Por un lado la dureza del diamante y por el otro lado la suavidad de carbono en una mina de lápiz. ¿Perdón? Perdón, si alguien quiere interrumpirme o preguntar, por favor. Sí. Sí. Cuando decís cristales, ¿qué tiene que ver eso con los vasos de vidrio? No, el vidrio no es un cristal. El vidrio es un amorfo. Lo que nosotros llamamos vidrio es un amorfo. Sí. Exacto. Y cuando uno va escribiendo, lo que va haciendo es va dejando hexágonos sobre la hoja. ¿Qué le vamos a hacer? Bien. Por otro lado, nosotros tenemos un material tan conocido como el hierro. El hierro es un material que es el tercer material de mayor abundancia en la Tierra, después del aluminio y después del hidrógeno. El hierro es un material que ha servido a innumerable cantidad de civilizaciones para mejorar, para avanzar, etc. Y todavía en nuestros días nosotros usamos unas cantidades de hierro que son muy importantes. La estructura del hierro es esa. Es una estructura cúbica, ¿sí?, donde hay un átomo de hierro en cada vértice y hay un átomo centrado en el volumen. En medio del volumen hay un átomo. Esa es la estructura del hierro. Perdón, una cosa que puede ser que sea interesante para ustedes y es la estructura de diamante. Cuando, por ejemplo, los joyeros quieren facetar un diamante, lo que ellos tienen que buscar son estos planos, ¿sí? Porque entonces golpean ahí y los átomos se deslizan y se forman las facetas, ¿sí? Esa es la viveza del joyero, saber dónde pegar para poder facetar y no romper el cristal, ¿sí? Ahí es donde está el quid de la cuestión. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros, viendo todo esto, nos deberíamos preguntar? Primero es saber, por ejemplo, cómo se han estudiado estos materiales y qué tipo de experimentos se ha hecho con ellos. En realidad, hasta principios del siglo XX, todo fue muy empírico, prueba y error. Lo hicieron los hititas hace 3.000 años, lo hicieron los egipcios hace 5.000 años, lo hicieron la gente hace 500 años, 600 años. La cuestión era prueba y error, porque en realidad no se conocía el comportamiento íntimo de la materia a partir de sus componentes más pequeños, porque los átomos, en definitiva, la unión de los átomos, es lo que le da esas propiedades microscópicas que se establecen ahí, en conjunto les dan las propiedades macroscópicas que nosotros vemos a los materiales. El hierro tiene las propiedades que tiene debido a las uniones que se establecen entre los átomos de hierro, y no a otra característica. Entonces, para conocer la naturaleza, para conocer el comportamiento macroscópico de los metales, o uno lo hace empíricamente, como se hizo antiguamente, o uno lo hace en forma especial, estudiando los átomos, para saber cuál va a ser el comportamiento de ellos en un conjunto mucho más grande. Entonces, todo el estudio anterior fue empírico, completamente empírico. ¿Qué es lo que se hace ahora? Bueno, las tecnologías han mejorado mucho, todos los aparatos de medición han mejorado, las teorías a partir del principio del siglo XX se propusieron y mejoraron en este sentido y pudieron explicar el comportamiento desde un punto de vista microscópico. Toda esa microscopía se establece a través de una descripción física que se llama la mecánica cuántica, en la cual nosotros no vamos a entrar. Pero a partir de ese conocimiento, de conocimiento íntimo y profundo de la materia y de los átomos, es donde se puede empezar a establecer justamente los comportamientos globales de los materiales. Se pueden estudiar, por ejemplo, esta es una descripción muy escueta de las técnicas que se pueden utilizar.
pero se pueden utilizar, por ejemplo, para estudiar los sólidos, rayos X, que son los mismos rayos X que uno recibe cuando va a hacerse una placa, lo que pasa es que son un poco más intensos. Entonces la tecnología es uno toma el metal o el material, lo expone a rayos X y saca una muestra como esta, en donde la gente que se dedica a los rayos X sabe cómo pasar de este diagrama a esta estructura para decir dónde están los átomos.